Otros se endurecen, otros se quedan inmóviles. Sagitario no. Sagitario se mueve. Cuando a Sagitario le rompen el corazón, no siempre se nota. No hay escenas dramáticas, no hay súplicas, no hay llamadas interminables. Hay una sonrisa, un todo bien, un plan nuevo, un viaje, una idea brillante que aparece de la nada. Y por dentro, una brújula que empieza a girar sin norte. Porque el dolor de Sagitario no es un dolor evidente, es un dolor existencial. No es solo la pérdida de una persona, es la pérdida de una dirección. Sagitario es el signo del horizonte. Vive proyectado hacia adelante. Necesita futuro para respirar. Necesita promesa para sentirse vivo. Por eso cuando una relación se rompe, Sagitario no se pregunta primero qué pasó. Se pregunta qué sentido tenía todo aquello. Y sobre todo, qué sentido tiene ahora su vida sin ese proyecto compartido. Ahí empieza la herida real. Sagitario es fuego mutable. No es un fuego que se queda calentado en un punto. Es un fuego que avanza, que explora, que busca. Por eso le cuesta tanto quedarse quieto con el dolor. No porque no sienta, siente profundamente. Pero siente caminando, siente hablando de otra cosa, siente mientras planea. Sagitario cree que si sigue avanzando, el dolor quedará atrás. Y a veces es cierto, durante un tiempo, pero el dolor no siempre se queda donde lo dejaste. A veces te sigue en silencio, como un pasajero que no habla, pero no se baja. Sagitario es el signo de la fe, de la confianza, de creer en algo más grande. Cuando ama, no ama solo una persona, ama una historia, un futuro, una idea de vida. Por eso sufre tanto cuando una relación termina sin épica, sin explicación clara, sin sentido aparente. No es el abandono lo que más duele, es la desilusión, la sensación de haber creído en algo que no llegó a ser. Y Sagitario, cuando pierde la fe, no sabe dónde apoyarse. Diciembre intensifica todo esto. Diciembre es el mes de Sagitario, sí, pero también es el mes del cierre, del balance, del juicio interno. El año se termina, las promesas se revisan, los planes se comparan con la realidad. Y Sagitario, que suele mirar hacia adelante, se ve obligado a mirar atrás. Ahí aparecen las preguntas incómodas, las que no se resuelven viajando, las que no se tapan con entusiasmo. ¿Valió la pena? ¿Me equivoqué? ¿Fui ingenua? ¿Creí demasiado? Sagitario odia estas preguntas porque no tienen respuesta inmediata, porque no conducen a ninguna parte visible. Sagitario necesita camino, necesita flecha, necesita dirección. Por eso después de una ruptura, muchos Sagitarios hacen lo mismo. Se mueven, cambian de ciudad, cambian de piel, de persona. No por frivolidad, por miedo al vacío. El vacío es el gran enemigo de Sagitario, porque en el vacío no hay horizonte, no hay misión, no hay para qué. Entonces aparece el error clásico del Sagitario con el corazón roto. Confundir libertad con huida. Creer que moverse es sanar. Creer que avanzar siempre es crecer. Que no mirar atrás es valentía. A veces no lo es. A veces es solo miedo a quedarse quieto y sentir. Sagitario no soporta sentirse atrapado, ni siquiera por su propio dolor. Por eso lo transforma en discurso, en filosofía, en aprendizaje rápido. Todo pasa por algo. Esto me hizo más fuerte. Era necesario. A veces sí, y a veces no. A veces el dolor no viene a enseñarte nada. Viene a romperte una idea falsa. Y eso duele más. Sagitario necesita creer que todo tiene sentido, pero hay rupturas que no lo tienen. Hay relaciones que no fracasan por falta de amor, fracasan por incompatibilidad profunda, por tiempos distintos, heridas no resueltas. Aceptar eso es especialmente difícil para Sagitario, porque no hay épica, no hay relato heroico, no hay victoria,
solo hay pérdida, y quedarse ahí sin convertirla en aventura es uno de los mayores desafíos de este signo. Sagitario no suele llorar en público, pero llora en tránsito, llora en aeropuertos, llora en hoteles, en habitaciones que no son suyas, llora cuando nadie lo ve y luego se recompone y sigue. Pero hay algo que casi nadie dice. Sagitario no sufre menos que otros signos, sufre más rápido y lo esconde mejor, porque no se permite caer, porque cree que detenerse es morir y no lo es. La verdadera sanación de Sagitario no empieza cuando encuentra a alguien nuevo, empieza cuando se permite no tener a nadie, ni siquiera como proyecto, cuando se permite estar sin dirección, sin plan, sin narrativa. Eso es terrorífico para Sagitario, porque le quita su identidad principal, pero también es lo que lo transforma. Cuando Sagitario deja de huir del vacío, descubre algo inesperado, que el vacío no lo devora, que puede sostenerlo, que no siempre hay que ir hacia adelante, que a veces hay que quedarse con la tristeza, con la rabia, con la decepción, sin explicarla, sin justificarla, sin convertirla en lección todavía. Diciembre para Sagitario no es solo un mes, es un espejo que muestra dónde estás huyendo, dónde estás llenando espacio demasiado rápido, dónde estás usando la libertad como anestesia. Pero también muestra otra cosa, que el horizonte no desapareció, solo se movió. Ya no está afuera, está dentro. El verdadero viaje de Sagitario después de una ruptura no es geográfico, es interno. Es aprender a no escapar de sí mismo, a no necesitar siempre una promesa para existir, a no convertir cada herida en aventura. Cuando Sagitario logra eso, algo cambia. No se vuelve menos libre, se vuelve más real. Porque la libertad auténtica no es huir del dolor, es poder quedarte con él sin perderte. Si eres Sagitario y tienes el corazón roto, escucha esto con calma. No estás fallando, no eres ingenua, no te equivocaste por creer. Creer es tu don. Pero ahora estás aprendiendo algo más difícil, a creer sin garantías, a caminar sin mapa, a vivir sin promesa inmediata. Eso también es sabiduría. Diciembre no te está cerrando un ciclo, te está pidiendo una pausa que no te quita fuego, te da dirección. Respira, el horizonte sigue ahí, solo que ahora no está lejos, está dentro de ti. Sagitario tiene una relación muy particular con el apego. No le gusta esa palabra, le parece pequeña, limitante, casi ofensiva. Sagitario prefiere hablar de elección, de libertad compartida, de caminar juntos sin atarse. Pero hay una verdad incómoda que aprende tarde. Incluso el signo más libre se apega, solo que lo hace de otra manera. Sagitario no se apega tanto a la persona como a la experiencia emocional que esa persona le permitió vivir. Al sentirse elegido, al sentirse admirado, al sentirse parte de algo más grande. Cuando eso desaparece, no se rompe solo el vínculo, se rompe la sensación de expansión. Por eso después de una ruptura, Sagitario puede sentir una contracción interna muy profunda, como si el mundo se hubiera vuelto más pequeño de golpe. Y eso genera una ansiedad silenciosa que no siempre se nota, pero que empuja a moverse, a hacer, a buscar estímulo, a llenar. El problema es que Sagitario suele confundir estimulación con conexión. Puede rodearse de gente, de ruido, de planes y aún así sentirse profundamente solo, especialmente por la noche, especialmente cuando el cuerpo se detiene. Ahí aparece una tristeza difícil de nombrar. No es nostalgia pura, no es deseo de volver, es algo más sutil. Es la sensación de haber perdido una versión de sí mismo que solo existía en esa relación. Sagitario no echa tanto de menos a la persona como al Sagitario que era con ella, al Sagitario que creía, que soñaba, que apostaba,
Eso duele en silencio y suele aparecer también en el sexo. Porque Sagitario, cuando está herido, puede usar el sexo como anestesia. No siempre desde el placer, sino desde la necesidad de sentirse vivo. El cuerpo se mueve, responde, funciona. Pero el corazón no siempre acompaña. Hay encuentros donde el cuerpo está presente y la mente está lejos, mirando a un punto fijo que no se ve. Y después del sexo, cuando el otro duerme o se va, aparece una sensación extraña, no de culpa, de vacío. Porque el sexo sin sentido no alimenta a Sagitario. Sagitario necesita significado incluso en el deseo. Por eso cuando se acuesta con alguien nuevo demasiado pronto, puede sentir que algo no encaja, que el cuerpo fue más rápido que el alma. Pero no suele detenerse ahí. Prefiere seguir, acumular experiencias, decirse que está bien, que así es la vida, hasta que llega un momento clave, un momento muy concreto. No siempre es una fecha, a veces es un gesto mínimo, una canción, una frase, una escena cotidiana, algo que atraviesa la coraza, y ahí Sagitario se quiebra, no hacia afuera, hacia adentro. Es el momento en que se da cuenta de que todo el movimiento no evitó el dolor, solo lo aplazó. Ese día no hay plan que funcione, no hay viaje que alivie, no hay discurso que cierre. Ese día Sagitario se sienta y se queda. Y eso es nuevo, porque Sagitario no sabe quedarse con la tristeza sin convertirla en relato, quedarse con la decepción sin explicarla, quedarse con la rabia sin dispararla hacia el mundo. Ese quedarse duele más que correr, pero también es el inicio de algo distinto, porque por primera vez Sagitario no huye de la herida, la mira, y al mirarla descubre algo importante, que debajo del dolor no hay destrucción, hay duelo. Y el duelo no se salta, no se acelera, no se resuelve con filosofía. El duelo pide tiempo, y Sagitario odia el tiempo lento. Pero ahí empieza una transformación real. Cuando deja de intentar entenderlo todo, cuando acepta que algunas relaciones no estaban destinadas a durar, pero sí a marcar. Cuando deja de preguntarse qué podría haber hecho distinto y empieza a preguntarse qué aprendió sobre sí mismo. No como lección rápida, como verdad profunda. Sagitario empieza a ver patrones, ve cómo idealiza, cómo proyecta futuro demasiado pronto, cómo confunde intensidad con destino, cómo se compromete emocionalmente antes de comprobar compatibilidad real. Y esto no lo hunde, lo vuelve más lúcido, menos ingenuo, más consciente. No pierde fe, cambia el lugar donde la deposita. Ya no cree ciegamente en la promesa del otro. Empieza a creer en su propia capacidad de sostenerse. Y eso es nuevo, porque Sagitario siempre creyó que la libertad estaba fuera, en el mundo, en el movimiento, en la elección constante. Ahora empieza a intuir que la verdadera libertad es interna, es poder quedarse incluso cuando algo duele, es no necesitar escapar para sentirse vivo, es poder estar solo sin sentirse incompleto. Este descubrimiento no es eufórico, no es épico, es silencioso, pero profundo. Sagitario empieza a moverse distinto, no más despacio, más consciente. Ya no corre para huir, camina para elegir, y eso cambia todo. Cambia como ama, como desea, cambia como se entrega, porque ya no necesita que el otro sea su horizonte. Puede caminar junto a otro sin perder el suyo. Y cuando Sagitario llega a este punto, algo se acomoda por dentro. El corazón sigue sensible, pero ya no está roto, está abierto. Y eso es otra cosa. Eso asusta menos, eso duele menos, eso libera más. Sagitario no ama a cualquiera, aunque desde fuera parezca abierto, sociable, disponible. Su corazón es selectivo. No se engancha con lo cotidiano, se engancha con lo que representa algo, una promesa, un desafío, una expansión.
Por eso Sagitario suele sentirse atraído por personas que encarnan una idea más que una estabilidad. Personas intensas, brillantes, diferentes, a veces inaccesibles, a veces emocionalmente lejanas. Y esto no es casual. Hay una herida antigua en Sagitario que no siempre se ve, pero que opera en silencio. Sagitario suele crecer con la sensación de que el amor verdadero está un poco más adelante, un poco más lejos, que hay que moverse para alcanzarlo, que quedarse quieto no basta. Esta sensación puede venir de muchas formas: padres emocionalmente ausentes pero exigentes, figuras que premiaban el logro más que la presencia, un entorno donde se valoraba la independencia antes que la contención. Sagitario aprende pronto a no pedir demasiado, a no necesitar demasiado, a demostrar que puede solo. Y eso se convierte en orgullo, en autosuficiencia, en una identidad fuerte. Pero debajo de esa fortaleza hay una pregunta que no siempre se formula en voz alta. ¿Me elegirán si me quedo? Entonces Sagitario es algo muy particular. Ama a personas que no se quedan del todo, personas que admira, que lo desafían, personas que de alguna manera están un poco fuera de alcance, porque si el otro no se queda, Sagitario puede decirse que no fue por falta de valor, fue por libertad, por destino, fue porque así son las cosas. Esto protege el ego, pero hiera el corazón. Sagitario suele confundir admiración con amor, proyección con vínculo, intensidad con compatibilidad. Y cuando la relación termina, no solo pierde al otro, pierde la ilusión de haber sido finalmente elegido sin condiciones. Por eso el dolor es tan profundo, porque activa una herida más antigua que la ruptura actual, la herida de no ser suficiente para que alguien se quede, aunque racionalmente sepa que no es así, aunque objetivamente no sea cierto. Emocionalmente, esa sensación aparece, y Sagitario, que no sabe quedarse en el dolor, vuelve a moverse, a buscar otra historia, otro fuego, otra promesa. Pero el patrón se repite hasta que algo se hace consciente, hasta que Sagitario empieza a ver que no siempre elige desde el deseo libre. A veces elige desde una vieja herida que busca ser reparada. Cuando esto se revela, duele, porque implica aceptar responsabilidad, no culpa. Responsabilidad. Darse cuenta de que no todas las rupturas fueron mala suerte. Algunas elecciones nacieron de la necesidad de validación, de la necesidad de ser visto como especial, de la necesidad de que alguien confirme que quedarse con Sagitario vale la pena. Esta toma de conciencia no destruye a Sagitario, lo humaniza, le quita la armadura del eterno optimista, le permite sentir tristeza sin maquillarla de entusiasmo. Y ahí aparece una nueva forma de amar, más lenta, más observadora. Sagitario empieza a preguntarse no solo si alguien le inspira, sino si alguien puede quedarse. No solo si hay química, sino si hay presencia. No solo si hay pasión, sino si hay consistencia. Esto cambia radicalmente su experiencia amorosa, porque deja de perseguir fuegos artificiales emocionales. Empieza a valorar el calor constante, y eso al principio puede parecer aburrido, incluso poco estimulante, pero con el tiempo se revela como profundamente reparador. Sagitario descubre que no todo lo que no duele es mediocre, que no todo lo intenso es profundo, que no todo lo lejano es valioso, y esta comprensión reordena su corazón. Ya no necesita demostrar libertad alejándose. Puede elegir quedarse sin sentirse atrapado. Puede amar sin desaparecer, soltar sin huir. El corazón sagitariano, cuando integra esto, deja de romperse de la misma manera. Sigue siendo fuego, sigue siendo búsqueda, pero ahora arde con conciencia. Y eso lo vuelve menos vulnerable a la desilusión constante, más entero, más verdadero. Sagitario tiene un orgullo particular.
No es soberbia, ni ego inflado, es dignidad. Una dignidad que no hace ruido pero gobierna muchas decisiones. Cuando Sagitario ama, lo hace con apertura, da espacio, confianza, libertad. Y espera lo mismo. Por eso cuando una relación se rompe, hay una lucha interna muy intensa entre el deseo de acercarse y la necesidad de no traicionarse. Sagitario siente, extraña, piensa, pero rara vez escribe. No porque no quiera, porque no quiere perderse. Hay una voz interna que dice no cruces esa línea. No porque no duela, sino porque cruzarla te va a romper más. El orgullo de Sagitario funciona como una muralla silenciosa. Desde fuera parece frialdad, desde dentro es autocontrol extremo. Sagitario puede pasar noches enteras imaginando conversaciones que no tendrá, mensajes que no enviará, encuentros que no buscará, no por indiferencia, por respeto a sí mismo. Y esa renuncia duele. Duele más que el rechazo directo, porque nadie la ve, nadie la valida, nadie la aplaude. Sagitario renuncia en silencio y sigue. Pero el deseo no desaparece por decreto. Se queda dando vueltas. Se transforma en tensión, en insomnio, en pensamientos circulares. Aquí aparece otra paradoja. Sagitario odia sentirse dominado por la emoción. Por eso intenta dominarla. La observa, la analiza, la encierra en frases racionales. No era para mí. No estaba preparada. No coincidíamos. Todo eso puede ser cierto, pero no elimina el anhelo. Solo lo contiene. Y contener durante demasiado tiempo cansa. Por eso a veces Sagitario explota. No hacia afuera, hacia adentro. Un día siente que ya no puede más con la contención, que la dignidad se volvió cárcel. Y ahí aparece la tentación de escribir, de llamar, de volver a tocar la herida. No siempre lo hace, pero la batalla es real. Una parte quiere avanzar, otra quiere cerrar el círculo aunque duela. Esta lucha define mucho el proceso de duelo sagitariano. Si Sagitario escribe desde la ansiedad, suele arrepentirse. Si no escribe nunca, suele quedarse con preguntas sin responder. El aprendizaje llega cuando entiende que no todo silencio es fortaleza, ni todo contacto es debilidad. Que a veces escribir no es humillarse, y a veces no escribir es cuidarse. La clave está en la intención. Sagitario aprende a preguntarse desde dónde nace el impulso, desde el amor o desde el miedo, desde la claridad o desde la soledad. Esta pregunta lo vuelve más consciente, menos reactivo, menos impulsivo. El orgullo deja de ser rigidez y se convierte en criterio. Ya no se trata de demostrar nada, se trata de elegir con honestidad. Sagitario empieza a respetar sus deseos sin obedecerlos ciegamente. Aprende que la dignidad no está en resistir siempre, está en no traicionarse. Y traicionarse no es escribir, es mendigar presencia donde no hay, es volver a lugares donde ya fue claro que no puede quedarse. Cuando Sagitario entiende esto, algo se relaja, el cuerpo suelta tensión, la mente deja de luchar consigo misma, ya no hay guerra interna constante, hay aceptación, no resignación, aceptación lúcida, y desde ahí Sagitario recupera algo esencial, la paz con su propio deseo. Ya no necesita pagarlo ni perseguirlo, puede escucharlo y decidir. Eso es madurez emocional, eso es verdadera libertad. Hay un momento casi imperceptible en el que Sagitario deja de sentirse roto. No es un día concreto, no hay epifanía, no hay frase reveladora. Simplemente una mañana se despierta y el dolor ya no dirige todas las decisiones. Sigue ahí, pero no manda, y eso es nuevo. Sagitario siempre pensó que sanar era volver a sentir entusiasmo, ganas, fuego, pero descubre algo distinto. Sanar es poder estar en calma sin aburrirse de sí mismo. Es no necesitar estímulo constante para sentirse vivo.
Es poder pasar una tarde sin planes y no sentir que estás perdiendo el tiempo. Esa calma no llega de golpe. Llega después de haber atravesado el vacío sin escapar. Después de haber mirado de frente las propias contradicciones. De haber aceptado que no todo amor estaba destinado a quedarse. Y eso no invalida lo vivido. Sagitario empieza a integrar algo muy profundo. Que amar intensamente no fue un error. Que creer no fue ingenuidad. Que apostar no fue debilidad. Fue coherencia con su naturaleza. Lo que cambia no es su capacidad de amar. Cambia el lugar desde donde ama. Ya no ama para expandirse. Ama porque está completo. Ya no ama para huir de la soledad. Ama porque eligió compartir. Ama para sentirse libre. Ama sin perder la libertad. Esto lo define todo. Sagitario empieza a detectar señales que antes se ignoraba. Ya no se deja seducir solo por la promesa. Observa la presencia, la constancia, la capacidad del otro de quedarse cuando no hay espectáculo. Y algo curioso ocurre. Las personas que antes los descolocaban pierden fuerza. Las que no sabían estar dejan de fascinar. Y aparecen otras, más silenciosas, más reales. Al principio Sagitario puede dudar. Puede preguntarse si esto es amor o costumbre, si hay magia o solo tranquilidad. Pero con el tiempo entiende que la magia no siempre quema. A veces calienta. Y eso no es menos, es más sostenible. Sagitario vuelve a amar, sí, pero ya no se pierde en el otro. No abandona su centro, no posterga su verdad para mantener la promesa. Y si un día esa relación también termina, el dolor es distinto. No hay derrumbe existencial, no hay huida desesperada. Hay tristeza, hay duelo, pero también hay suelo, hay identidad, hay dirección interna. Sagitario ya no necesita correr para sentirse libre. Puede caminar, puede parar, puede quedarse, irse sin desaparecer. Puede amar sin traicionarse. Ese es el verdadero crecimiento. No volverse frío, cínico, volverse consciente. Si eres Sagitario y has atravesado una ruptura que te dejó sin rumbo, escucha esto con calma. No te rompiste por amar. Te estás reordenando. No perdiste tu fuego. Aprendiste a sostenerlo. No se acabó tu historia. Cambió el punto desde donde la escribes. Diciembre no vino a castigarte. Vine a pedirte honestidad, contigo, con tus deseos, con tus límites. El horizonte sigue siendo tuyo, pero ahora no te arrastra, te acompaña. Respira, quédate un momento más. No hay prisa, no te adelantes, no busques el siguiente vídeo. Si puedes, cierra los ojos, si no, baja la mirada. Este no es un final, es un descanso. Respira lento. Inhala por la nariz. No fuerces. Exhala por la boca. Deja que el cuerpo se acomode. Sagitario vive en la mente, en el futuro, en la idea de lo que viene. Por eso ese instante es importante, porque aquí no hay que llegar a ningún sitio. Aquí no hay que avanzar. Solo estar. Respira otra vez. Inhala y exhala. Si has llegado hasta aquí con el corazón roto, no es casualidad. Algo en ti necesitaba escucharse sin prisas. Algo en ti necesitaba permiso para no correr. Permiso para no entenderlo todo ahora. Para no ser fuerte todo el tiempo. El dolor que sientes no es un fallo. Es una señal de que amaste desde un lugar auténtico. Y eso, aunque ahora duela, no se pierde, no se borra, no se desperdicia. Sagitario cree que si una historia no llega lejos, no valió la pena. Y no es verdad. Algunas historias no vienen a quedarse. Vienen a revelarte. Mostrarte una parte de ti que no conocías. Empujarte a crecer de una forma incómoda. Respira.
exhala. No tienes que decidir nada hoy. No tienes que cerrar nada hoy. Ni perdonar, ni olvidar, ni comprender. Hoy solo basta con no huir. Con no permitirte estar aquí, escuchando, respirando, sintiendo. El fuego de Sagitario no se apaga por detenerse. Se vuelve más claro, más estable, más propio. No te compares con quien ya parece haber seguido adelante. No te juzgues por sentir más de la cuenta. Tu forma de amar es intensa porque tu forma de vivir lo es. Y eso no necesita corrección. Necesita cuidado. Respira una vez más. Y exhala. Imagina, solo por un segundo, que no tienes que demostrar nada a nadie, que no tienes que llegar a ningún lugar para ser valioso, que no tienes que convertir este dolor en una lección inmediata. Solo imagina eso y quédate ahí. El horizonte no se fue, no te abandonó. Está esperando que vuelvas a mirarlo sin prisa. Esta vez no para escapar, para elegir. Cuando estés listo, muy despacio vuelve. No al futuro, al presente. Este espacio también es hogar.